Protagonista en todos los viernes de peticiones desde hace ya algunos años, el manga no fue suficiente para apaciguar a los fans de la obra. Gracias a que nunca se dejó de pedir, finalmente, y por primera vez en español, revisemos el tomo número 1 de la novela de Mushoku Tensei. Mayo de 2024 es cuando comienza la publicación oficial de esta obra y la vamos a tener consecutiva por los próximos 25 meses, poquito más de 2 años, porque sí, esta es una obra mensual que va a ser todo un problemón, porque como pueden ver aquí a un lado tenemos un precio de 249 pesos por volumen. Recuerden que las novelas siempre manejan un precio un poquito más elevado debido a que se tiene que traducir muchísimo más que con un manga. Además también hay que reconocer que es un tomo grandote, son más de 300 páginas, así que prepárense porque es un compromiso largo y vamos a comenzar revisando la edición para que vean qué es lo que van a estar comprando. Nos vamos a encontrar un volumen en tamaño B6, que es el predilecto de Panini para sacar novelas ligeras. Prácticamente todo ha salido de este tamaño, con una pequeña excepción nada más, que es la de Solo Leveling. Pero bueno, aquí lo tenemos. En la parte de la portada nos vamos a encontrar a toda la familia Greyrat, junto con unas cuantas adiciones. Arriba tenemos a Paul, junto tenemos a Zenith, y en el centro tenemos a nuestro protagonista Rudeus, junto con Roxy, Sylph y Lilia, a quienes iremos conociendo más adelante. De este lado a la izquierda tenemos el logo de Panini Manga Novels, junto con el número del volumen y el nombre del autor, Rifujin Namagonote. El título lo tenemos en la parte de abajo, Mushoku Tensei Reencarnación desde cero. Es exactamente el mismo título tanto en traducción como en rotulado que el que se ocupa en el manga, y pues lo tenemos en un acabado mate en toda la portada. No sé exactamente cómo se maneja en Japón, pero a mí me parece un formato bonito que le pega bastante bien a una novela ligera. En la parte de atrás no tenemos absolutamente nada más que el sello de Panini con una recomendación para mayores de 13 años y este fondo como de piedra que se va a extender hasta la parte del lomo. Aquí de arriba hacia abajo los elementos van a ser el sello de Panini Novels junto con el título de la obra. Después tenemos juntos en un mismo espacio el número del volumen, el nombre del autor y la imagen de Rudy, que es la misma que tenemos en la parte de adelante. Y para finalizar la sobrecubierta, aquí tenemos las pestañas. En una tenemos el perfil del autor, donde nos cuenta un poquito acerca de cómo la historia de Mushoku Tensei fue recibida muy bien desde un principio, ganando gran popularidad, mientras que por delante tenemos la sinopsis de la historia junto con los créditos en la parte de abajo, tanto para los diseños como para las ilustraciones y todo el formato del volumen. Finalizando la edición física con la edición interior. Aquí nos vamos a encontrar todo en completo negro, nada más tenemos el título en la parte de adelante, no tenemos ninguna ilustración ni en la parte de aquí ni por la parte de atrás, donde nada más tenemos el sello de Panini Novels. Incluso la que teníamos en el lomo de Rudios va a desaparecer. Eso sí, tenemos un acabado brillante en la parte de aquí adelante. Esto no es muy común de ver por parte de Panini, lo cual le da una buena sensación de calidad. Y ya finalmente nada más tenemos un extra. Nos vamos a encontrar un separador con la portada en la parte de adelante y el título en la parte de atrás, junto con este fondo negro que tenemos en la edición interior. También lo tenemos en acabado mate. Y ya el resto de extras nos lo vamos a encontrar por dentro. Primero que nada tenemos un par de hojas a color. Aquí tenemos la portada interior del primer volumen. Y después tenemos una página doble con todos los personajes que van a aparecer en este primer volumen, así como unas cuantas imágenes de Rudeus en diferentes etapas que precisamente también vamos a ver aquí. Y finalmente por detrás nos vamos a encontrar un capítulo extra que va a ser como un punto de vista de la mamá de Zenith, donde nos habla un poquito acerca de su propia historia, de cómo está la relación ahorita con su esposo y con toda la familia en general. Y finalmente tenemos otra vez diseños, pero esta vez ya un poquito más a fondo, de varios personajes aquí. Nos ponen el típico shot donde se ve todo el cuerpo y algunas cuantas expresiones para que nos vayamos dando una idea mientras leemos. Y pues ya lo vieron, efectivamente nos encontramos una vez más una novela con páginas blancas. En mi video anterior de novelas ligeras hablé un poquito respecto a esto. Yo preferiría aquí hojitas color crema, pero bueno, esa es mi opinión. Fuera de eso, tenemos una muy buena calidad, un muy buen gramaje. Es un trabajo de Caligrama Editores, por cierto. Aquí no hay tanta transparencia y de todos modos, si la hubiera, tampoco es que se notaría tanto porque tenemos nada más páginas con letras, al menos en un 95% del volumen. De vez en cuando tenemos ilustraciones en blanco y negro para que nos vayamos dando una idea más o menos de cómo está la situación en la casa de la familia Greyrat, que ayuda a amenizar muy bien la lectura. Ya la traducción corre por parte de Max Rivera. Aquí nos entrega un trabajo un poquito más serio, ad hoc al tipo de material que es. Recordemos que siempre en las novelas ligeras suelen utilizar un lenguaje más nutrido, se utilizan palabras que no son muy comunes y yo sí un par de veces me terminé encontrando buscando significados en el diccionario o en internet más bien, ya en cosas que tiene que explicar directamente si utiliza notas del traductor, lo cual se agradece bastante. Muchos de los poderes mágicos que se utilizan aquí vienen en inglés y siempre nos va a estar aclarando a qué se refiere, al menos la primera vez que se nombran. Y también como Rudios utiliza mucho el lingo de internet y de videojuegos, también se va a dar a la tarea de explicarnos cada una de las cosas a las que se refiere. Por ahí vienen referencias a One Piece, vienen referencias a otras novelas ligeras y a técnicas y poderes de diferentes videojuegos. Un gran trabajo de adaptación. Eso nos lleva directamente a hablar acerca de la historia y como no tengo muchas imágenes para apoyarme precisamente en este volumen,
resumen, les voy a contar de rápido lo que viene siendo la sinopsis y ya después hablamos un poquito sobre las diferencias que encontré con el manga particularmente, para que ustedes decidan cuál de los dos les conviene comprar, ahora que tenemos las dos opciones en el país, lo cual me parece muy bonito. En fin, a grandes rasgos, esto es un isekai de manual. Aquí vamos a seguir la historia de este sujeto, que ni siquiera tiene nombre originalmente, o al menos no lo conocemos de momento. Es un adulto ya de 34 años, es un hikikimori, que es básicamente una persona que se aísla por completo del mundo exterior, vive nada más en su cuarto, con su computadora, con sus videojuegos, con su comida chatarra y con su contenido para adultos. Parecía no ser un problema para sus padres, porque eran gente adinerada. Sin embargo, precisamente cuando fallecen es cuando empieza su decaída. Sus hermanos, hartos de él, terminan sacándolo de la casa. Después de todo, el sujeto ni siquiera se presentó al funeral y no entendía realmente qué había de malo con ello. Obviamente no lo sacaron en el mejor de los términos, tuvieron que sacarlo a patadas, literalmente. Uno de sus hermanos sabía karate, así que el sujeto va a terminar vagando por la calle con una costilla rota, sin saber qué demonios va a hacer más bien ahora. No tiene nada en la vida, no tiene trabajo, no tiene amigos, no habla con absolutamente nadie, y justo en este momento es cuando se encuentra con unos jóvenes de secundaria que estaban peleando entre ellos. No se especifica bien por qué, pero el punto es que este sujeto se va a terminar botando para salvarlos de un camión que venía en su dirección con el conductor dormido, y precisamente en este accidente es donde va a terminar perdiendo la vida. Sin embargo, no la va a perder del todo. Ya saben que el camión Kun siempre da segundas oportunidades. En este caso, el sujeto va a despertar justo en su alumbramiento. Así es, ha renacido como un bebé en otro mundo, conservando todos los recuerdos de su vida anterior. 34 años de experiencia, aunque no experiencia de la buena, pero experiencia después de todo. Y por si fuera poco, terminó reviviendo en un mundo de fantasía, literalmente uno de esos donde hay magia, caballeros, diferentes razas como elfos y demonios. Y ahora, a partir de aquí, el sujeto afortunadamente va a aprovechar que el universo le dio una segunda oportunidad para poder vivir ahora sí una vida de la que se sienta orgulloso, aprendiendo de sus errores pasados, tratando de evitar terminar justo como terminó en su vida anterior. Y precisamente ahí, en su vida anterior, es donde me gustaría empezar a marcar las diferencias, o al menos los que yo creo que son las diferencias importantes con respecto al manga, ya que mientras ahí todo eso ocurre en unas 4 páginas, si no me equivoco. Aquí se va a tomar su tiempo. Aquí tenemos casi 15 páginas totales de puro monólogo respecto a cómo está su vida actualmente, y desde ahí ya empezamos a ver en qué estado estaba Rudeus. El manga da esta sensación de que no era más que una carga, que sí lo era, no lo estoy justificando para nada, pero al mismo tiempo la brevedad del manga lo hacía parecer un cínico, si podemos llamarlo de alguna manera. Sin embargo, aquí, debido a que lo vemos ser más detallado con la forma en la que está pensando y todos los sucesos que ha vivido, podemos entender que realmente era un mecanismo de defensa lo que había estado haciendo. Nos cuenta aquí de cómo todo empezó, porque le hicieron bullying en secundaria. Desde entonces dejó de salir de su casa durante más de 20 años y eso obviamente afectó su forma de relacionarse con los demás. No quiero ponerme aquí a diagnosticar a nadie, pero aquí, por la forma en la que lo cuenta, es bastante obvio que el tipo arrastraba muchos problemas respecto a su salud mental que desembocaban después en este tipo de comportamiento, construyendo ya desde un principio a un Rudeus diferente. Luego tenemos lo de la magia. Aquí el sistema mágico es detallado de una manera impresionante. Es muy interesante qué tan profundo llegan a ir en cuanto a la explicación. En el manga se van muy por encima, en el anime todavía lo explican un poquito mejor, pero aquí en la novela de plano se van a que prácticamente estés leyendo el libro que está leyendo Rudeus a través de su narración. Te explican los diferentes tipos de magia que hay desde un principio, te explican los diferentes niveles, las diferentes aplicaciones, y más importante aún, te hacen entender más rápidamente cómo es que Rudeus termina siendo un prodigio de alguna manera, o un genio. Aquí podemos ver mucho mejor explicada las decisiones que va tomando el chico conforme va creciendo, y su progreso se siente mucho más consecuencial, tanto el que hace con Roxy cuando entrena con ella, como el que hace solito mientras lee el libro. Entiendes mejor cómo está aproximándose al aprendizaje y por qué está aprendiendo tan fácilmente, lo cual me lleva a mi siguiente punto, y es que, a ver, el narrador en todas las historias es Rudeus de la misma manera. Sin embargo, aquí el joven es mucho más personal, o al menos así lo sentí yo. Yo siento que aquí podemos ver a un Rudeus mucho más arrepentido de lo que vivió en su vida pasada, incluso con traumas todavía que no se aprecian muy bien en otras presentaciones. Aquí es más explicativo con la forma en la que decide hacer las cosas ahora. Mete por ahí una comparación muy graciosa de cómo en su vida anterior todos le decían que era muy bueno con las computadoras y él creía simplemente que con el talento era suficiente para destacar. Sin embargo, habla que ahora comprende que no es solamente eso lo que necesita, sino que también necesita mucha disciplina, y es precisamente lo que va a hacer aquí. Va a dejar de lado el hecho de que parece ser un mago prodigioso y mejor se va a poner a entrenar y entrenar y entrenar durante años con tal de tener un mejor control de su propia vida, lo que nos da como resultado un Rudeus más crítico y con el que puedes entender mejor su sacrificio. Obviamente eso no significa que sea diferente al del resto de adaptaciones. Después de todo sigue siendo un cochino, pero de mínimo aquí podemos ver que sí tiene moral, aunque es cierto que no tener el apoyo visual de lo que está haciendo sí hace que lo toleres un poquito más, o al menos en mi caso. Y finalmente, lo que me gusta más aquí es el ritmo y la forma en la que se cuentan las cosas. Aquí todo va generado a partir de la curiosidad de Rudeus, a diferencia de como ocurre en el anime o en el manga, donde simplemente la información llega hacia él. Por ejemplo, donde más se nota es en las clases con Roxy, mientras que en el manga Roxy le explica sobre la magia y las diferentes
diferentes clases sociales y razas que hay en el mundo en donde viven. Aquí más bien Rudios es quien empieza a estudiar por su cuenta y empieza a ser mucho más proactivo con las clases de Roxy. Él es el que literalmente le pregunta de qué raza es ella, él le pregunta por qué la gente odia a los demonios y cómo es que viven los elfos, etcétera, etcétera. Se refleja más este aspecto de que Rudios es un niño y obviamente va a estar pregunte y pregunte cosas, porque a pesar de que tiene 34 años mentales, realmente no conoce mucho de este mundo. Y finalmente, otra de las diferencias que yo considero importantes es que de vez en cuando tenemos cambios de punto de vista. Hay pequeñas partes de textos donde cambiamos a cómo está viviendo la vida el papá de Rudios, Paul, o cómo está viendo todo lo que ocurre aquí Lilia. Obviamente tenemos también el capítulo extra, está dedicado por completo a Zenith, la mamá, así que eso termina ayudando que la historia se sienta más llena, porque no está muy centrada en el protagonista. Nos recuerdan que también hay otros personajes con otros sentimientos, con otros pensamientos y con otras necesidades viviendo en este mismo mundo, así que es un muy buen agregado. También obviamente tenemos que considerar que aquí tenemos 300 páginas, poquito más, y todas son la mayoría de puras palabras, de pura historia, y cubre exactamente la misma cantidad de historia que se cubre en el primer tomo del manga, que nada más tuvo poquito más de 170 páginas. Para que se vayan dando una idea, la cantidad de información que hay aquí opaca por completo a lo que ocurre en el manga, así que esa es la decisión que tienen que tomar. Si no tienen problema con estar leyendo, les recomiendo que se vayan directamente a la novela, porque tiene un muy buen ritmo de escritura, tampoco es que se sienta lenta ni nada por el estilo, pero sobre todo porque te vas a enterar muchísimo mejor de todo lo que tiene que ver con el mundo y de la forma en la que Rudios piensa. En cuanto a contenido, yo diría que el que menos tiene es el manga, después tiene más el anime y finalmente la novela, el material original, pues es incomparable en cuanto a eso, así que ese es mi veredicto final sobre esta novela. Pero bueno, eso ha sido todo por el primer tomo de la novela de Mushoku Tensei. La cantidad de información es incomparable con cualquier otro medio por el que lean esta historia. Ya en la edición tenemos algo justito, no muy llamativo, pero tampoco muy sencillo, perfecto para mantener un precio razonable, que de todos modos, como les comenté al principio, sí está medio canijito. Precisamente por eso yo de plano dudo poder continuar esta historia, no me veo con el compromiso tan grande de entrarle a 25 tomos a este precio, así que voy a tener que dejarla pasar. Eso sí, para los que la estuvieron pidiendo, ahora sí no tienen pretexto, hay que demostrar que sí se compra lo que se pide. Y pues nada, eso va a ser todo por el día de hoy, espero que les haya gustado la review, ya saben que mi nombre fue Miguel Solís y nos vemos hasta el próximo video.